Bien, pues vamos a dar comienzo estando todos los miembros de la corporación presentes que han establecido que su asistencia a esta sesión ordinaria de pleno, la correspondiente al mes de julio de 2020, convocada para hoy, 29 de julio, dando la bienvenida, los buenos días a todos y a aquellos que nos siguen a través de Onda Guillena Radio, a la que una vez más pues agradecemos la difusión y la posibilidad, sobre todo en estos tiempos, de poderlo llevar a cada hogar y a cada casa a través de la emisora municipal. Empezamos esta sesión de pleno, como digo, ordinaria, con en principio un orden del día con 14 puntos al que hay que añadir, y lo digo antes del inicio del mismo, que se ha quedado fuera una dación de cuenta que es habitual en las sesiones plenarias ordinarias, la dación de cuenta de los decretos y resoluciones de alcaldía del último periodo, que aunque se haya procedido a su envío a los grupos, pero tiene que constar en el mismo, ¿no? Entiendo que no hay ningún tipo de problema que así sea. ¿No tenemos todos los decretos? ¿Perdón? Faltan los de este mes. Los del mes de julio. Junio y julio. Junio tenemos hasta El día 2, sí. Si tenemos los decretos de la alcaldía, hasta el día 2 de julio. que todas las Junio y julio. pero hasta que Y ahora entonces tampoco se han remitido los siguientes, ¿no? Entonces serían esos los que... Sí. Vamos a ver, no, es que como se están remitiendo mensualmente, yo tenía entendido, será un error, que los de junio estaban remitidos y faltaba para remitir a finales de julio los de julio. Pero ahora lo aclaro y se remiten sobre la marcha. Vale, bueno, como una dación de cuenta que no se somete a votación ni nada, pues que se coja esa dinámica de mes a mes y ahora se completa, una vez que hoy es 29, termine el viernes el mes de julio y se completa pues lo que falte de junio y todo julio, pues ya paulatinamente que se siga realizando en ese sentido cada final de mes. Bien, entonces el orden del día, primer punto, renuncia al cargo de concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Guillena. Le doy la palabra a la señora secretaria que dé cuenta de la propuesta presentada por el concejal en este caso. Don José Eduardo Serrano Omada, concejal del Ayuntamiento de Guillena, por motivos personales renuncia al cargo de concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, que viene ejerciendo desde su toma de posesión el día 15 de julio de 2019. Y solicita que se le tenga por presentado el escrito y hechas las manifestaciones y previo a los trámites que proceden le sea aceptada y tramitada la renuncia de concejal. En este caso, el Pleno toma conocimiento, es una toma de conocimiento y a partir de ahí se solicitará la credencial de la siguiente en la lista de ciudadanos por el ayuntamiento para el Ayuntamiento de Guillena, que es doña Eva María Cano Lora. Bien, como decía la secretaria, una toma en consideración de una propuesta registrada a principios del mes de julio. Toca ahora, por eso esta sesión plenaria pues ya de por sí nacía con un componente menos. Toca ahora, como se decía, pues solicitar a la Junta Electoral la credencial de la siguiente, que sí entendemos que no habrá problema, pero en la primera sesión de pleno, sea del carácter que sea, ordinaria o extraordinaria, en la que ya dispongamos de la misma, pues se incluirá en el orden del día su toma de posesión. Al compañero José Eduardo, y ahora vecino, simplemente pues desearle lo mejor en su vida personal y agradecerle este tiempo, creo que en nombre de toda la corporación. Pasamos al punto segundo, el expediente 2561/2020, aprobación de los festivos locales 2021. Da lectura a la propuesta, no lo tiene la secretaria, pues la portavoz del Gobierno Municipal, la propuesta efectuada. Buenos días a los compañeros de la Corporación Municipal y a los vecinos que nos escuchan a través de los medios de comunicación locales. Como cada mes de julio traemos la propuesta de la determinación de las fiestas locales del año 2021, tal y como establece nuestra comunidad autónoma, que se debe fijar en esta fecha las fiestas locales del año próximo. Vamos a
repetir la fórmula que venimos utilizando en los años anteriores, lo que quiere decir que los festivos locales para el año 2021 serán el lunes posterior al Domingo de Resurrección, en este caso será el 5 de abril, y el 8 de septiembre, día de la patrona. Es una fórmula que creemos que tiene ya arraigo en nuestro pueblo, que tradicionalmente incluso beneficia a la economía local, sobre todo en el caso del lunes posterior al Domingo de Resurrección, después de contactos con los hosteleros locales, pues a partir del primer año que se instauró el elegir el día posterior al Domingo de Resurrección como festivo local, pues nos hicieron llegar que las ventas habían aumentado. Entonces creemos que es conveniente que se siga manteniendo la fórmula, siempre con la vista puesta en que ojalá el año que viene pues tengamos una absoluta normalidad, para que tanto el Domingo de Resurrección como el 8 de septiembre pues se celebren con la normalidad que merece nuestro pueblo, y que este año pues desgraciadamente no ha podido ser así. Bien, muchas gracias. Iniciamos el turno de debate. Partido Popular. Bueno, nosotros manifestar nuestra aprobación a la propuesta, ya que lo hemos hecho antes en ocasiones anteriores, y nos parece correcta esa distribución de los festivos. Bien, muchas gracias. Adelante, Guillena. Buenos días. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta, simplemente por hacer constar, como venimos haciendo ya desde hace tiempo, que para nosotros quizás la fórmula más idónea sería recurrir a la participación ciudadana para fijar estos días de festivos locales. De todas formas, nos unimos al deseo de la portavoz del PSOE. Esperemos que el año que viene podamos disfrutar de estos festivos, y reitera que vamos a votar a favor de la propuesta. Gracias. Bien, muchas gracias. Pues se aprueba en este caso por la unanimidad de los miembros presentes, los concejales de los tres grupos que participan de esta sesión, que así conste. Pasamos al punto tercero del expediente 1720 de este ejercicio, que es la aprobación para la contratación del suministro en régimen de arrendamiento y mantenimiento de fotocopiadoras, impresoras y escáner digital. Tiene la propuesta la secretaria, que es de lectura. Iniciamos el turno de intervención. Primero, aprobar el expediente 1720/2020 de contratación para el suministro en régimen de arrendamiento y mantenimiento de fotocopiadoras, impresoras y escáner digital con sistema multifunción para atender las necesidades de producción documental del Ayuntamiento de Guillena. Segundo, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, y disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto simplificado. Tercero, al tratarse de un gasto de carácter plurianual, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, la autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos de la Corporación. Y cuarto, publicar anuncio de licitación en el perfil del contratante. Bien, pues esas son las propuestas de acuerdo en el Partido Popular. Pues nosotros vamos a votar también favorablemente a la propuesta. Creemos que es así, y con el procedimiento que se deberían de llevar a cabo estos trámites, y no vemos mayor problema. Muchas gracias. Adelante, Guillena. Sí, nosotros también vamos a votar a favor. Lo único que sí digo es por aclarar una duda que nos surge, porque en la cláusula del pliego administrativo, en la cláusula 6, aparece que es por 5 años y después el importe es por 4. ¿Esto cómo cuadra? Sí. Se ha visto. Se ha revisado, se ha... Yo es que ahora mismo estoy fuera del expediente porque tengo que estar entrando dentro, pero vamos, si lo dice que es así, tienen que ser los 5 años, 1720. No. Se incluye la prórroga, la posible. Según el expediente son 18.116,12 euros. Por 4 años, 72.464,48. Eso es lo que pone en el expediente que se iba a licitar. Y después en el pliego parece que por 5 años.
hay una discrepancia entre los dos datos. Ya estoy, no, es que no lo tenía. En la cláusula, me dice la cláusula, importe del contrato son 14.972 al año más el IVA. Eso es. 18. 8.116,12. Perdona, y el valor estimado son 14.000 por 5. ¿Tienes calculadora? Yo es que mi móvil no funciona. 14.972. No, sin IVA. 14.972. 14.972 por 5. Ese es el valor estimado del contrato. Sin IVA. Claro, es que el valor estimado es sin IVA. Sin IVA. Pero como en el mismo después ponía y el IVA. No, pero vamos a ver. No, pero vamos. Estamos multiplicando el IVA. Una cosa es el presupuesto base de licitación y otra cosa es el valor estimado. El presupuesto base de licitación lleva IVA y el valor estimado no lleva IVA. ¿Vale? Sí. Ya está. Perfecto, sí, son 5 años. No, hombre. Una aclaración. Sí. Sí, votamos a favor. Bien aclarado, y en este caso lo mejor que puede ocurrir, que no haya que rectificar nada. Así que se aprueba el expediente de licitación, que llevará su trámite de publicidad a partir de esta aprobación y su plazo de presentación de ofertas y documentación, por unanimidad, en este caso también, de todos los miembros presentes de la corporación. Pues que así conste, pasamos al punto cuarto, el expediente 2158/2020, que es la aprobación del presupuesto 2020. Una vez concluido el trámite que establece nuestro reglamento de días hábiles, celebración de comisión informativa especial de Hacienda, Cuentas y Gestión Tributaria la pasada semana, pues se trae a su aprobación de una manera insólita por la fecha, a lo que, bueno, aunque encontremos muchos casos a lo largo de los distintos ejercicios en muchos municipios, digamos insólita para nuestra corporación, acabando el mes séptimo del año, puede aprobar el presupuesto en curso, y es lo que se trae tras el dictamen, como digo, de la comisión informativa. Le voy a dar la palabra al portavoz del Gobierno Municipal para que dé unas pinceladas del documento que se somete a su debate y aprobación posterior. Bien, buenos días a todos los miembros de la corporación y a todos los que nos escuchan por Onda Guillena Radio. Como bien ha dicho el alcalde, es una fecha extraña para la aprobación del presupuesto. Presupuesto que en un principio, y como es tradicional aquí, se iba a aprobar en torno al mes de marzo, pero bueno, sabemos todos las circunstancias por las que hemos pasado y estamos pasando aún, lógicamente, ¿no? Esto ha conllevado además a una modificación del presupuesto que inicialmente se iba a traer para su aprobación al que actualmente traemos, que se ha tenido que ir amoldando a las circunstancias actuales, ¿no? Nos encontramos con una situación además incierta sobre todo los ingresos. Hay informes de tesorería y de intervención que establecen que tenemos que tener mucha calma en todas estas cuestiones, porque no sabemos cómo va a ir la evolución de los ingresos durante este año, además de, bueno, ya estamos adelantando, no sabemos lo que va a ocurrir para el año que viene con lo que son los ingresos que vendrán por parte del Estado, de las comunidades autónomas, que ya se presupone que tendrán una bajada, lógicamente, porque son participación en los tributos. Si los tributos bajan, pues lógicamente bajarán, pero bueno, estamos centrados en los de este año, que este año ya, como se presentamos un presupuesto con una bajada en ingresos ya de un 4%. Y esperemos que se quede ahí. Y esperemos que se queden ahí, porque tanto la intervención como la tesorería nos presentan varias posibilidades, y se ha ido tomando con el criterio de prudencia aquellas posibilidades que creemos que sean más aceptables, y eso conlleva a que al día de hoy presentamos un presupuesto que, con respecto al del año anterior, baja en un 4%.
mientras que los gastos tan solo bajan un 1,7, es decir, ha habido que hacer encajes ahí para poder efectuar todos esos cálculos. Es un presupuesto que se basa principalmente en dos ejes, que es lo que nos ha conllevado toda la situación que estamos viviendo. Por un lado, las prestaciones básicas a los servicios sociales, sobre todo ayudas a las familias, que están en torno a unos 300.000 euros, y las ayudas al sector empresarial de Guillena. En cuanto a la distribución de los gastos, el capítulo 1 tiene un incremento de un 0,7, a pesar de contemplar el 2% de subida anual que han tenido los trabajadores de esta casa, igual que cualquier trabajador del sector público. El capítulo 2 tiene una bajada de un 0,8%, que son los gastos en bienes corrientes y tal. El capítulo 4 de transferencias corrientes tiene un importante incremento del 26,8%, basado en lo que he dicho, en los dos ejes fundamentales que tiene el presupuesto que traemos aquí a su debate y aprobación, que son las prestaciones básicas a familias y las ayudas al sector empresarial de Guillena, además de la incremento lógico que tienen que tener partidas como son las de desinfección, limpieza viaria, etcétera, ¿no? En cuanto a las inversiones hay que diferenciar inversiones que van plasmadas directamente en el presupuesto por importe de 1.377.000 euros, más inversiones que se aprobarán en el punto siguiente, que son inversiones que se ejecutan en base a remanentes de años anteriores, que ascienden a otra cantidad de 370.000 euros, por lo que en presupuesto tendremos 1.740.000. Inversiones que vienen además por otras vías, como puede ser el Plan Supera, en el cual se seguirá con la segunda fase de la calle Concesión Soto de Pajanosa, el plan de déficit de infraestructuras locales, el plan de concertación local, etcétera, ¿no? El criterio de prudencia nos tiene que, en estas fechas principalmente, nos tiene que primar en todo, porque nosotros, si hubiésemos querido, hubiéramos podido presentar otro presupuesto en el que incorporáramos otros ingresos que son previsibles y que, por ejemplo, tenemos, si no cambia nada, por eso es el tema del criterio de prudencia. Se supone que para el mes de septiembre aproximadamente podremos tener aquí los ingresos procedentes de 2 nuevas plantas fotovoltaicas que se quieren instalar en el municipio, pero ante la duda de la posibilidad de una ralentización de esa implantación como consecuencia de las circunstancias que estamos viviendo todos, pues es preferible presentar el presupuesto así, y después, si vienen esos ingresos, bienvenidas sean las modificaciones presupuestarias. Pero, como bien digo, hay que ser prudentes. Estamos en una situación de mucha incertidumbre, de mucha cambio, incluso normativos que pudieran surgir, como ha ocurrido o como está ocurriendo en la aplicación de los remanentes que tenemos, remanentes que ya en la primera parte, el 20% de los remanentes del superávit que tenemos se ha aplicado o se va a aplicar para las ayudas a familias, que son en torno a 70.000 euros, pero lógicamente, y vuelvo a insistir, y seré reiterativo y hasta cansino diciéndolo, que hay que ser muy prudentes porque no sabemos cómo van a ir evolucionando los ingresos. Por tanto, hay que presentar un presupuesto lo más real y lo más ejecutable posible. Indicar nuevamente eso, que
nos basamos en esas dos grandes bases, las prestaciones a la familia y las ayudas al sector empresarial de Guillena, y un importante capítulo también, que como he dicho, de 1.747.000 euros directos en inversión, más todo lo que va a conllevar los planes adicionales, que como bien sabemos también las inversiones son generadores de empleos que son muy necesarios en esta fecha. Y ante esto, y antes de iniciar el debate, pues ya me encuentro con una auténtica pena de que el principal grupo de la oposición ya ha anunciado su voto en contra sin haber tenido debate y sin alternativa posible. Es decir, como bien ha dicho el alcalde, hace unos días fueron las comisiones informativas en las cuales no hubo ningún tipo de alternativa por parte del principal grupo de la oposición. Sin embargo, ya ha anunciado en redes sociales su voto en contra sin llegar siquiera al debate. Pero bueno, aquí estamos para debatirlo y para contraponer las cuestiones que nos vayan a plantear. Bien, muchas gracias. Iniciamos el turno de intervenciones en las que, en la medida de lo posible y por también la longitud o la cantidad de puntos que tiene el orden del día, pues pedir a los portavoces, con la flexibilidad que siempre hemos tenido, pues toda la concisión posible, en la que nunca hemos aplicado estrictamente el reglamento en cuanto a los tiempos, pero que sea en la medida de lo posible, porque bueno, este documento, como ha dicho el portavoz, viene de un debate y de unas aclaraciones y demás en comisiones informativas, en su dictamen, y a partir de ahí, pues hoy se trae esta sesión plenaria. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor Fernández Florido. Gracias. Bueno, el debate es verdad que las circunstancias son extrañas, la fecha en la que se aprueba el presupuesto es extraña, pero esa prudencia a la que hacemos referencia, y yo también creo que debemos ser algo prudentes cuando realizamos este tipo de propuestas en esta situación y en este tiempo, la prudencia no puede ser que tape todo un cúmulo de actuaciones a las que se somete el presupuesto, ¿no? Hay circunstancias efectivamente especiales que hacen que los ingresos, sobre todo, no sepamos exactamente cómo van a quedar, pero seguimos viendo en el presupuesto pues incluso partidas que a lo mejor, atendiendo a esa prudencia, que digo que no debe ser lo que lo tape todo, que no son coherentes, o a nuestro entender no son coherentes, y si Adelante Guillena ya ha anunciado su negativa al proyecto de presupuesto sin hacer uso del debate, quizás pues yo decirle a Antonio que con un poquito de interés quizás hubiésemos llegado a un acuerdo más en estas circunstancias, ¿no? A lo mejor no tanto para una votación favorable, pero incluso podíamos haber llegado a negociar una abstención que a poco que hubiésemos querido, hubiésemos puesto todo de nuestra parte, no creo que hubiésemos tenido mayor problema. Como digo, hay partidas que entendemos que no tienen sentido, o mucho menos no tienen razón de ser por las circunstancias que hemos hablado antes, ¿no? Se quedan atrás con respecto al año pasado, partidas que desaparecen y no vuelven a ser tenidas en cuenta. Creo que eran importantes, como otras sí se tienen en cuenta, que es lo que deberíamos de tener. Si una partida del año pasado pues se ha quedado atrás, intentar tenerla o meterla otra vez en el presupuesto de este año para llevarla a cabo, y es por lo que decíamos el año pasado, que era un poco electoralista el presupuesto del año pasado en periodo de elecciones, ¿no? Quizás el del año pasado era un poco esas partidas eran para callar bocas, ahora desaparecen y ya no se tienen en cuenta. En tema de inversiones, las inversiones quizás sea el punto, la toma de contacto entre el gobierno y el pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer, ¿no? Evidentemente, como ya he dicho, partidas que se quedan atrás, como la ducha que para la policía local, que se mete este año,
Entendemos que eso es lo que se tiene que hacer, pero otras partidas, sin embargo, como la mejora del alumbrado de la urbanización Golf Las Pajanosas, pues este año no se contempla y se obvian convenios, se obvian acuerdos y se quedan atrás proyectos que demandan los vecinos del municipio y que al final pues se quedarán atrás. No entendemos a qué motivos se deben estos cambios, ¿no? Hay partidas, como sigo diciendo, pues por hablar de algunas, cuando habláis del plan de actuación y reurbanización de zonas degradadas de 195.000 euros, a mí me gustaría saber, o que explicasen un poco, Antonio, qué tipo de obras son las que se van a llevar a cabo en esas zonas degradadas, si tenéis claro cuáles son las zonas degradadas, cuáles son zonas que en principio no tendrían por qué ser degradadas y por la falta de compromiso están volviéndose zonas degradadas, y las quejas de los vecinos son innumerables. Entiendo que el presupuesto de este año entra en vigor cuando se apruebe y que en poco pues tendréis que estar realizando propuestas o estudios para el presupuesto del año que viene. Hay partidas en el tema de las ayudas, por ejemplo, a las hermandades, que a lo mejor este año ya no las entiendo y no hemos presentado enmiendas en ese aspecto, simplemente porque en el año pasado, por ejemplo, cuando la hermandad, la Veracruz, la Candelaria, del Niño Perdido, aparecía entre paréntesis para el día que hermandad ponían en el presupuesto esa organización de Sábado Santo, el Niño Perdido. Entiendo que esas partidas el año pasado son ayudas para la organización de esos días, que son los días grandes de las hermandades. Este año, al haber pasado esas circunstancias, ese dinero que aparece en esas ayudas, creo que no tendría sentido, puesto que para el año que viene, por esa fecha, tendríamos que tener, en teoría, otro presupuesto y ya podríamos tener esas ayudas o plantear esas nuevas ayudas. El tema de los festejos este año, teniendo suspendidas las 3 fiestas locales, no entendemos por qué 80.000 euros en festejos y otras actividades culturales. Si están suspendidas las ferias, seguramente esos 80.000 euros serán para otras actividades culturales, y no creo que desde aquí a final de año esos 80.000 euros, si los gastamos, pues vamos, creo que ni hay tiempo ni hay cosas para hacer para gastar esos 80.000 euros. Se podrían utilizar para otras cosas. Ahí está también esa partida, los 35.000 euros para alumbrado de fiestas populares extraordinarios. No creo que sea ese el objetivo de esa partida en este año, en las circunstancias que tenemos, ¿no? Como bien dices, se aumenta el tema de las ayudas, la asistencia primaria, pero quizá, Antonio, es un poco irreal, ¿no? Porque lo que verdaderamente le llega a la familia, que es para el tema de ayuda de alojamiento y el tema de alimentación, son partidas que en sí bajan, ¿no? Nosotros hemos presentado enmiendas para que esas partidas se aumenten. Vuelvo a decir, es verdad que tenemos que ser prudentes en todo este año, pero esa prudencia, insisto, no debe ser lo que lo tape todo, ¿no? Se bajan partidas para asuntos en los que, bueno, las asociaciones deportivas que hacen una labor grandísima de recogimiento, sin saber cómo va a desarrollarse las temporadas en los deportes del año que viene, pero esas entidades deportivas necesitan una seguridad al principio de comenzar su actividad, que es cuando la inversión que tienen que hacer es mayor. Si recortamos lo que se recorta en esas parcelas, pues evidentemente algunos, creo que, o así me lo han hecho saber, van a tener muy difícil su comienzo y quizás pues anulen esa inscripción en las competiciones, ¿no? Son presupuestos, vuelvo a decir, Antonio, que a poco que hubiésemos querido, hubiésemos llegado a tener, incluso, ya no te voy a decir
un voto favorable, pero sí incluso una abstención. Un año más las enmiendas de la oposición no se tiene ninguna en cuenta. Y bueno, es lo que tenemos en los últimos años, es lo que hemos venido viendo cuál es vuestro proceder. No se trata de que nuestras enmiendas no cumplan aspectos técnicos, como ya se hizo constar el año pasado en el informe de intervención, corresponden a criterios políticos. Es lo que tenemos, es lo que hay, es vuestro proyecto de presupuesto y bueno, yo lo que os pido es que si este es vuestro proyecto de presupuesto, sois capaces de cumplirlo alguna vez al 100% con lo que decís en ello. Gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz. Adelante, Guillena. Sí, buenos días a los presentes y a los que nos escuchan por los medios de comunicación. Bueno, y como estamos hablando, este es el primer presupuesto de la legislatura que trae el gobierno local, que estamos en medio de una pandemia y que evidentemente, aunque nosotros hayamos anunciado en redes sociales que vamos a votar que no, llevamos tendiendo la mano y tanto en el pleno, creo que fue el pleno de Trasa, mi compañero José Luis Almeida, y por escrito este grupo lo ha reiterado. Yo también junto a portavoces también lo comenté. Nosotros estamos dispuestos en este año, mucho más que nunca, a debatir y a escuchar vuestro proyecto de presupuesto, por supuesto a respetar que sois la mayoría y es vuestro proyecto, pero nosotros queríamos conocerlo, saber las líneas generales y que se nos escuchase cualquier posible sugerencia, que creo que esta oposición, nuestro grupo representa el 30% y el resto representamos entre todos el 50% del pueblo, pues alguna sugerencia sí podría haber sido escuchada. Nosotros así lo decimos, vamos a seguir votando que no. Creemos que esta no es la manera en la que queremos que nos represente el gobierno municipal a nuestro pueblo, porque ustedes sois el gobierno de nuestro pueblo y así lo aceptamos y queremos que se hagan las cosas de otro modo. Nosotros entendemos colaboración, no llegar a la comisión informativa, que ya ahí tiene que estar presentadas las enmiendas y por tanto no hay posibilidad de cambio alguno. Colaboración es el presupuesto de primero. Entonces ya creo que se presenta 2 o 3 meses antes, se debate, hay comisiones y se estudian diversas alternativas. Nosotros colaboración entendemos que vosotros tenéis la línea general y nosotros podemos aportar alguna sugerencia, podemos estar algún fallo, podemos algún cambio que se pueda hacer. Eso es lo que nosotros pensamos que se debería hacer para que entre todos tengamos un presupuesto que represente a nuestro pueblo y que, repito, que en esta situación más que nunca debería ser un presupuesto unitario de todo el pleno del ayuntamiento, pero lo ponéis imposible. Lo ponéis de verdad y lo sentimos, no queríamos esto, pero no admitís diálogo de ninguna manera. El diálogo para vosotros es algo que no existe, sino llegar a las comisiones, llegar aquí y que debatamos. Aquí no se puede debatir. Ha dicho el compañero PP que todas las enmiendas en los últimos años son rechazadas por sistema. Haya informe de intervención, haya de traimiento de un lado y otro, son rechazadas, aunque luego resulta que, o casualidad, algunas de estas sugerencias sí aparecen en presupuestos posteriores. Cosa de la que nos alegramos, pero que parece las películas de las comedias antiguas. He tenido una idea, ¿no? La hemos presentado nosotros, que no es que queramos un puntito, que nos da igual puntito, que queremos que se hagan las cosas. Y que queremos sobre todo que se nos escuche. Simple y llanamente que se nos escuche. No vamos a presentar hoy enmiendas, además porque me hace mucha gracia siempre cuando el portavoz municipal dice esos son X mil euros, representa el 0,2, el 3% y para eso nos votáis a favor. No vamos a escuchar eso, aunque sí vamos a seguir haciendo una oposición propositiva. Nosotros creo que llevamos un año haciendo propuestas y haciendo propuestas que algunas las había aceptado cuando hemos tenido junta de portavoces. Han sido reuniones bastante provechosas, de donde creo que todos hemos salido bastante satisfechos y no había escuchado ni una sola queja después de esa junta de portavoces, porque el clima de diálogo ha sido magnífico y creo que eso sería lo ideal. Pero tenéis un modo de hacer determinadas cosas que nos gustaría que cambiase, y por eso hoy lo decimos. Además, lo ha dicho el portavoz municipal, este presupuesto además, creo que se nos dijo en la Junta de Portavoces de abril, tiene muchas incertidumbre, porque realmente la ayuda de la Unión Europea llega ahora, se está negociando su concreción en las comunidades autónomas, se está intentando que el municipalismo tenga una parte de estas ayudas, por lo tanto el estado de ingresos pues evidentemente cambiaría. Comprendemos el escenario conservador,
pero evidentemente no tenemos certeza. Y además nosotros como grupo no tenemos tampoco certeza, o tendríamos mayores certezas si se cumpliese la ley de transparencia y se atendiesen a la petición que llevamos haciendo un año, creo que desde septiembre del año pasado, en la que se publiquen las liquidaciones trimestrales del presupuesto, porque si se publicasen, como dice la ley de transparencia, en el portal de transparencia, las liquidaciones trimestrales, pues nosotros podíamos ir viendo y tener un conocimiento de causa de cómo se está ejecutando el presupuesto anterior. Y a partir de ahí, con tiempo suficiente, sí podríamos hacer las sugerencias, o los estudios, o las indicaciones que pudiésemos nosotros tener en cuenta. Evidentemente, si nos da las cuentas el 15 de julio y tenemos que ir a la comisión informativa 10 días más tarde, pues es abrumador conocer en las líneas generales el detalle de ese presupuesto. Por tanto, simplemente con que se nos den los números, como ha pasado en el caso de Musín, donde la interpretación de la publicación con un pliego, con otra cosa, un detalle legal, pues nosotros vamos a ciegas completamente ahí y las sugerencias nos vemos completamente coartados para poderlas hacer. Esto es un punto, el punto de la forma, y en el punto de la forma, repetimos, nosotros con eso os decimos que votamos que no, porque nos gustaría que fuese de otra manera, y volvemos a plantearlo. El año que viene, si, como se ha dicho en la comisión informativa, va a ser pronto el presupuesto y hay líneas generales y hay certezas, pues oye, por favor, nos reunimos con tiempo, nos presentáis las líneas generales, tenemos las liquidaciones presupuestarias y sois vosotros los que vais a aprobar el presupuesto, pero si queréis escuchar al resto del pueblo, por favor, nos gustaría que fuese así. Como digo, estas son las formas, voy con los ingresos. Y nosotros empezamos con los ingresos y nos destaca, hemos estado viendo y nos ha destacado mucho, y creo que es un elemento que destaca, porque es la enajenación de la finca de Esparragal, de la que se van a obtener 195.000 euros, pero que se han ido por debajo del valor catastral. Yo creo que los guilleneros, torreños y venteros hemos estado sufriendo revalorizaciones del IBI porque había que actualizar el valor de nuestras viviendas. Es decir, valían más. Pero resulta que ahora un bien municipal lo vendemos por debajo del valor catastral, cosa que no compartimos en absoluto. Es un bien de todos, que además se pone a la venta cuando no se sabía nada de la pandemia y que teníamos superávit. Es decir, no necesitamos, en principio, en ese presupuesto que ustedes tenéis ya planteado para marzo, no necesitamos bajo ningún concepto ingresos extras, creo yo, o por lo menos creemos nosotros. Si nos lo explica de otra manera, al menos lo entendemos. Esa gestión, como digo, no la entendemos, y además la licitación pues nos plantea serias dudas, y bueno, seguimos reiterando que así no nos gusta que se haga a disposición del patrimonio de todos. Porque analizando un poquito los ingresos, vemos que ha subido el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana un 25%. Cosa que, bueno, no sé si me lo podéis explicar, cuando, por ejemplo, este año baja lo que se espera recaudar por IBI, supongo que por los impagos, como se nos dijo, pero un IBI que este año se va a recaudar 600.000 euros menos, cuando el año pasado se esperaba recaudar 300.000 euros más, otros 300.000 euros más que en 2018, es decir, la subida de 2018 en recaudación parece que ahora va a decaer. Como no tenemos los números de recaudación, ¿de acuerdo? Pues no sabemos esa estimación, un impuesto que creemos que debe ser bastante estable, o debería ser bastante estable, además porque es un organismo externo el que se encarga de la recaudación, pues son 600.000 euros ahí que bailan de buena primera un impuesto que debe ser estable, cuando, por ejemplo, de recaudación, de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, hay un 25% más de recaudación. Después, además, porque el presupuesto de ingresos y de gastos, donde con las bases de ejecución del presupuesto, la base 9, la base 10, la base 11 y 12, hay 4 millones, el año pasado hubo 4.409.737 euros que pudieron fluctuar, que quitando los remanentes, más de 1,5 millones, el que, bueno, se puede mover de ese presupuesto de ingresos y gastos, con lo cual, evidentemente, nosotros quedamos muy al margen cuando aprobásemos un determinado presupuesto de qué estamos hablando, porque se guarda esa posibilidad de maniobra que nosotros ahí no podemos intervenir. Después nos surgen dudas sobre el producto de los arrendamientos de las fincas urbanas y rústicas, nuevamente el patrimonio de todos, porque dejamos una pregunta retórica que no sabemos si nos contestaréis, donde podemos conocer los grupos de la oposición cuáles son las fincas por las que el ayuntamiento obtiene ingresos de alquiler. ¿Cuáles son esos contratos que se tiene con los arrendatarios y en función de qué criterios se paga un año una cosa y otros años otra?
Es que nos quedamos totalmente descuadrados a la hora de analizar las cuentas, porque vemos números nada más. Entonces, esas explicaciones nos gustaría que se hiciese con tiempo. Entonces, el análisis de los ingresos, pues evidentemente, con esa incertidumbre, tampoco nos anima mucho a poderles votarles que sí. Y después viene el capítulo de gastos. El capítulo de gastos, pues, volvemos a tener dudas, porque bueno, en esta duda no, en principio tenemos una gran duda y un gran reproche que tenemos que hacerles con este capítulo de gastos, porque creemos que este año, y sabemos porque lo habéis contado en la Junta de Portavoces, que ha sido un año donde las ayudas sociales han tenido que aumentar exponencialmente, que creemos que debe ser así, pero cuando vemos el epígrafe de asistencia social primaria, las transferencias corrientes suben un 10%. Este año las transferencias corrientes suben 35.000 euros más que lo presupuestado en el año pasado. Pero es que este año, si comparamos con 2018, son 80.000 euros menos. Y si comparamos con 2017, son 100.000 euros menos los presupuestados en transferencias corrientes de asistencia social primaria. Cosa que no podemos compartir bajo ningún concepto. Porque no sé si los gastos estarán más ajustados o menos. Pero lo que sí tengo claro es que debe haber un margen de maniobra suficientemente grande, que si lo hubo en 2017, este año, 2020, debería ser como mínimo igual. Como mínimo igual. Las transferencias corrientes, que es el dinero que directamente va a llegar a las familias que tienen problemas acuciantes y urgentes, si lo presupuestasteis en 2017, no entendemos cómo no se presupuestó o cómo no se presupuesta para este año 2020. Y aunque evidentemente hemos visto que hay una partida que creo que son de fondos públicos de la administración, 60.000 euros, aún así llegamos a los niveles de 2017 o 2018. Se presupuesta 30.000 euros menos para limpieza de edificios educativos. No lo entendemos, porque este año el esfuerzo ha sido grande y evidentemente va a ser mucho mayor. Tenemos claro en las instrucciones, sabéis que se está viendo en la comunidad educativa, que la responsabilidad de esa limpieza extra, porque ya están diciendo que, y comprendemos que debe ser una limpieza extra, va a recaer en los ayuntamientos. No sabemos si habrá un ingreso, pero evidentemente se debe prever un gasto extra en limpieza de los centros educativos. Y bueno, se ha consolidado ya el gasto en limpieza viaria en un 7% del presupuesto municipal, que me parece excesivo, casi esos 800.000 euros en limpieza viaria, que se ha consolidado con un aumento de este año de 200.000 euros, nos parece excesivo. Y sobre todo porque no tenemos el control de en cuáles son los conceptos por los cuales sube cuando la limpieza por COVID está en un epígrafe aparte, con lo cual esa explicación, en principio, por lo menos si vemos un gasto de limpieza COVID y un gasto de limpieza viaria, entendemos que son conceptos distintos, por lo tanto el aumento no sería achacable simplemente por la interpretación de los números, que es, por desgracia, lo que nosotros tenemos que atenernos en este tipo de plenos. Después del gasto de subvenciones, me alegra que el compañero del PP lo ha dicho antes, porque siempre esto suscita mucha controversia, pero nosotros lo tenemos claro, es decir, ha habido un gasto en deportes del 30%, excepto al Club Torre de la Reina, donde se ha recortado un 48%. Nosotros no lo entendemos, porque esos clubes tuvieron unos gastos por ficha, que es por lo que creemos que se subvenciona fundamentalmente de los escalafones y de las escuelas, que tuvieron que abonar y que este año van a tener que abonar. Se les ha recortado cuando lo que se nos ha contado desde esos clubes es que los gastos han sido prácticamente los mismos, por lo menos los que eran subvencionables, y entendemos o queremos entender que, por lo menos se nos ha hecho llegar, que en 2021 el presupuesto se va a resarcir de esta bajada de este año, con lo cual entendemos que sería la subvención, y estaremos pendientes en el presupuesto 2021, la subvención 2021 sería la que tuvieron en 2019 más lo que han dejado de tener en 2020, para que por lo menos puedan tener el mismo nivel de gasto y de atender a las necesidades que tenían estos clubes, que sigue siendo la misma, y que entendemos que en una situación de pandemia en este caso, la práctica del deporte con seguridad es un elemento básico para mejorar las condiciones de vida, sacar a los niños de las casas en lugares cerrados, tenerlos en lugares abiertos haciendo deporte y en vida saludable, es algo, una inversión básica que debe afrontar cualquier municipio, y que no entendemos ese recorte. Pero, como digo, nos alegramos de lo que ha dicho el compañero del PP, porque parece ser que nosotros siempre, si tocamos a la Iglesia, vamos a tener suspicacia. Pero no entendemos que unas hermandades cuyo objeto en las subvenciones de los años anteriores eran las estaciones de penitencia, y nosotros eso ahí no nos hemos metido, lo comprendíamos, este año ese tipo de entidades se le permita cambiar
en el anexo de subvenciones el objeto de la suya y aumentar lo que pasa a las hermandades de 17.000 que fueron en 2019 a 20.000 euros en 2020. No lo podemos entender. Que haya recorte en escuelas deportivas y no es que no haya recorte, es que haya aumento para hermandades. No lo podemos entender. Sigo. Con respecto a los gastos, bien, el gasto en energía eléctrica. El gasto en energía eléctrica, hay todos los años gastos en estudios para la energía eléctrica y gastos en reposición de luminarias para ahorro de energéticos. Pero resulta que los gastos en energía eléctrica son prácticamente constantes. No existe ahorro ninguno, no apreciamos ahorro con respecto a lo presupuestado en otros ejercicios presupuestarios, con lo cual no sabemos si es porque no se sabe hacer un convenio adecuado con las entidades que suministran energía para poder... porque bueno, el coste de la energía no sube exponencialmente. Yo creo que en 3 años no ha subido tanto. Hay una cierta estabilidad y más en la energía que se consume, que no es así. Yo pienso que los estudios que se hacen deberían ser más acertados para que por lo menos el ahorro en energía eléctrica se produjese en un menor gasto por parte de este ayuntamiento de energía eléctrica. Después voy al tema de los estudios, lo que se gasta en los estudios, algo que aparece siempre. Este año son 94.633,52 euros lo que se gasta en estudios. Con respecto a los estudios, hasta hoy salió en una junta general, una junta de gobierno, la aprobación del plan de zonas degradadas, y creo que está dotado con 195.000 euros en este presupuesto. Nosotros no hemos alegado, porque sabemos que alegamos, lo sentimos mucho cuando nos aceptéis alguna alegación, pero por ejemplo, si vamos a estar pagando, que no hemos encontrado la factura, aparecerá lo que la empresa Estrategia Urbana y Territoriales ha cobrado, pero fotos de 2008 de Google Earth con el centro de telecomunicaciones en obras, evidentemente zona degradada, entonces ahora no está así. O fotos, tengo aquí de la calle Cristóbal Colón de 2008 con las escombreras, porque estamos haciendo las obras cuando ya está la casa construida. Me parece que pagar estudios y el dinero de todos en este tipo de estudios, el de plan de vivienda fueron unos de 10.000 euros si no recuerdo, pagar en estos estudios el dinero de todos para que tengamos zonas degradadas. No sé qué vamos a invertir en zonas degradadas y tenemos que atender a un estudio que ha hecho una empresa cogiendo fotos de Google Earth de hace 12 años. La verdad, si nos vamos al Altozano y hacemos fotos de 20 años, lo mismo el Altozano estaba en obra, pero no sé, es que no tiene criterio, no podemos tener criterio para hacer un estudio de zonas degradadas si estamos cogiendo fotos de hace 12 años. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de ahí? Completamente absurdo. Entonces, ¿para qué gastamos este año 94.000 euros en determinados estudios como este, que con 2 simples fotos? Pues la verdad, a nosotros nos causa pudor ver ese tipo de dinero gastado ahí. Nos sigue faltando la RPT, que es obligatoria para poder saber pues cuáles son las plazas y cuáles son las funciones y cuáles son los gastos. Y nos sigue faltando porque, bueno, evidentemente cuando se proponen algún tipo de... Creemos que se haga, tenemos luego una moción para dotar de mayor personal humano en el área de asuntos sociales. No se puede porque no se puede, pero resulta que este año vamos a amortizar 2 plazas de la RPT para crear una plaza de técnico de ayuda a intervención, con toda la razón del mundo y toda la necesidad del mundo, pero es que unas cosas se pueden hacer una vez y otras veces no. Nos parece siempre que lo que planteamos nosotros es lo que no se puede hacer. En definitiva, termino, no me quiero extender más, repito, por la forma, negando información a la oposición, despreciando los múltiples ofrecimientos para dialogar y llegar a acuerdos, nosotros vamos a votar que no. Por los ingresos, porque no se ajustan a criterios que se compartan. Primero, en vender bienes públicos a precios muy por debajo de su valor real, nosotros vamos a votar que no. Y por la gestión en los gastos, no priorizando la ayuda directa a las familias necesitadas en una crisis mundial en la que Guillena ni mucho menos está ajena, nosotros espero haberte explicado por qué anunciamos que íbamos a votar que no. Bien, muchas gracias. Como veis, y como siempre, más que flexible, tenemos un reglamento que establece los turnos en 5 minutos y han sido 18. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bien, yo entiendo que las intervenciones vienen preparadas desde casa y no se escucha lo que he dicho inicialmente. Es decir, hay números que no cambian y hace preguntas que no tienen ni sentido. Indicar que esas cantidades de IBI, oiga usted, es un padrón, es el padrón, lo que establece el padrón, lo que dice el PAE, y no está el padrón completo por criterio de prudencia.
No está el padrón completo por criterio de prudencia. Y no deje usted aquí esa duda de que se ponen en los arrendamientos qué importe. Hay unos contratos, pídalos y se le dan, no hay ningún problema. Aquí no, los ingresos en particular, es decir, los ingresos sí son más fijos y son más concretos, los gastos son más previsiones, mientras que los ingresos, que ponga usted en duda, los ingresos de un padrón de IBI, eso es increíble, increíble. Eso es no entender absolutamente nada del funcionamiento de una administración pública. Absolutamente nada. Cuando habla de debatir, cuando se puede debatir cuando hay cuestiones alternativas. Al día de hoy no hay ni un documento que haya presentado el grupo Adelante de Guillena aquí para que pueda ser debatido. Que lo sepa Guillena entera, ni un documento. No ha presentado absolutamente nada. Hemos llegado a unas comisiones informativas en las que no se ha hecho ninguna propuesta, tan solo se han hecho preguntas sobre partidas concretas. No puedo debatir con alguien que no tiene nada que debatir. Absolutamente nada. Es decir, independientemente, el Partido Popular ahora habla de lo que ha comentado, independientemente de que esas propuestas estén mejor formuladas, peor formuladas, pero presenta unas propuestas. Vosotros no habéis presentado absolutamente nada. Que lo sepa Guillena. Aquí es muy fácil dar discursos grandilocuentes, pero los hechos son los que son. Y no ha habido ninguna alternativa, ninguna propuesta de modificación, absolutamente nada que haya presentado el grupo de Adelante Guillena. Aquí hacemos brindis al sol, hacemos discursos ya preparados sin escuchar lo que se ha dicho inicialmente con respecto a los ingresos y ahí lo dejamos. Seamos congruentes. Que diga que las ayudas sociales han bajado. Oiga usted, han bajado cuando hace comparativa a otros años. No se vaya usted al detalle, váyase usted a los globales. Hay diferenciación de partidas, porque por criterios de intervención es necesario hacer una distribución de los gastos, pero los gastos jamás han bajado en esta corporación en los servicios sociales. No tiene usted en cuenta los ingresos de superávit que hemos establecido que van para las ayudas a familias. No lo tengo en cuenta y se lo he dicho inicialmente, que por eso le estoy diciendo que como usted traía ya su intervención preparada, independientemente de lo que yo diga, usted dice, las ayudas sociales directas a familias suben con respecto al año pasado. Estamos en torno a 300.000 euros, cuando el año pasado estábamos en 265, me parece a mí, si no recuerdo mal. 265.000 euros. Cuando indica la enajenación del patrimonio de los guilleneros, ¿usted se ha leído el pliego de esa venta? ¿Usted sabe lo que pone en el pliego de ese pliego técnico para la venta? Nosotros, ¿para qué queremos un terreno muerto en un polígono industrial? Lo que tenemos es que reactivar el polígono industrial, que vengan empresas que generen empleo y empresas que hagamos que en esos pliegos se establezca la prioridad del trabajo para los vecinos de Guillena. Entonces, y el valor que está es el valor que se establece, que usted ha pedido el informe del arquitecto. Ahí tiene para dárselo cuando lo recojan, porque de la mitad de los documentos que le mandamos después no los recogen. Y tenemos las salidas de los mismos. ¿Vale? En cuanto a la limpieza, usted mismo da la clave. Hay limpiezas por un lado y limpiezas COVID por otro. Es que tenemos que diferenciarlo. Es que hay que diferenciarlo a efectos presupuestarios. Es que hay que diferenciarlo a efectos contables. Es que hay que diferenciarlo por conceptos. Entonces, no se vaya usted a decir, es que bajan el importe para la limpieza de los colegios, sin tener en cuenta que hemos creado, usted mismo lo ha dicho, que hemos creado otras partidas adicionales como consecuencia de la situación excepcional, que hay que contabilizarlo excepcionalmente. Pero claro, vuelvo a insistir, trae el discurso preparado e independientemente de lo que yo le diga, usted salpa su discurso y no hay más nada. Ya cuando se aprobó el plan de zonas degradadas se lo dije. El concepto de degradado que se establece por la normativa urbanística no es el concepto que nosotros tenemos cotidiano de degradado. Y usted quiere meter el concepto cotidiano de degradado en un concepto urbanístico que no es tal cual.
Pero aún así, ha enseñado usted aquí una serie de fotos de la avenida Cristóbal Colón. Pregúntenle a los vecinos si no estarán contentos que se haya incluido eso en el plan de zonas degradadas. Pero, vuelvo a insistir, pasa esto como en el IBI. Para venir aquí y decir cuestiones, previamente tenemos que tenerlas preparadas y no decir incongruencia en un pleno, porque se supone que nosotros estamos aquí para gestionar los bienes, los ingresos, los gastos y en lo que es un pueblo. Y no podemos decir aquí, es que esto está degradado porque te enseño una foto que tiene un bordillo malamente. Y usted váyase al concepto de degradado en la ley, que ya se lo expliqué en su momento en la aprobación del plan de zonas degradadas, que de hecho se ha publicado ahora. Si tanta duda tiene, alegue, porque normalmente siempre dicen algo y después nunca alegan. Ahora mismo ya está publicado en el boletín. Alegue usted, que normalmente, como siempre digo, a ningún reglamento, a ninguna de las cuestiones aquí damos los recursos grandilocuentes y después no hay ninguna alegación. Pasa como lo que hemos dicho ahora. Aquí decimos que no tenemos diálogo, pero para dialogar hay que tener una propuesta alternativa, propuesta que no ha habido cero durante todo el periodo. Y le indico que fue este grupo municipal el que durante el periodo de pandemia estableció esas juntas de portavoces a iniciativa nuestra, porque jamás hubo una iniciativa por vuestra parte. En cuanto a, y con esto contesto a ambos dos, al portavoz del Partido Popular y al portavoz de Adelante de Guillena. Cuando hablan de que hemos bajado las partidas presupuestarias al deporte, sin embargo si mantenemos la de las hermandades, entérense, este viaje no, esta vez no van para temas de las procesiones, van para proyectos patrimoniales. En vez de decir eso, interésense antes. Es decir, es que eso ya no es una cuestión de debate, es que cuando usted tenga esa duda, esa pregunta, por ejemplo, no la hicieron siquiera en las comisiones informativas. Esa duda no. Lo único que queremos es generar aquí la duda diciendo, oye, ustedes le siguen dando dinero a las hermandades cuando no ha habido procesiones. No, es que esta vez las hermandades se han pringado en otros proyectos patrimoniales distintos a los que normalmente era una procesión. Igual que cuando dice el tema del deporte. Y usted mismo ha dado en la clave. Usted mismo ha dado en la clave. Los importes de las transferencias que se le hacen a los clubes deportivos han bajado en la proporción exacta del periodo de parón que han tenido. Se les ha eliminado los 4 meses aproximadamente que han estado de parón. Y se le hace porque usted mismo lo ha dicho, los gastos subvencionables, es decir, nosotros después tienen que justificar la subvención. Si ellos tienen otros gastos distintos, no podrán justificarlo y será el problema que pudiesen tener. Nosotros, si hubiéramos mantenido la misma subvención, no podrían justificar la subvención, porque hay unos determinados gastos subvencionables. Y usted mismo lo ha dicho. Sin embargo, dice, y además hace una comparación que por qué a la Torre se le quita más. Aquí el que le habla es de la Torre, y conozco perfectamente ese club. ¿Y sabe usted por qué proporcionalmente se le quita más a ese club? Porque ese club, en mitad de la campaña, dejó las escuelas deportivas municipales y las tuvo que asumir el ayuntamiento. Entonces, no pretenderá usted que se le siga manteniendo la subvención correspondiente a las escuelas deportivas cuando las ha tenido que asumir el ayuntamiento. Por eso es la diferencia de la bajada de, usted mismo lo ha dicho, todos los clubes deportivos tienen una bajada, mientras que el Club Deportivo de Torres tiene una bajada principal, mayor. La tiene mayor porque dejó de gestionar una parte que era subvencionada y la tuvo que subvencionar nosotros. Y usted está aquí reclamando que se le siga dando algo, lo cual no podría justificar. Después, cuando tuvieran que justificar y tuvieran el problema, le digo yo, habla con el portavoz de Adelante de Guillena, que es el que dice que eso tiene que hacerse independientemente que se pueda justificar o no se pueda justificar. En cuanto a la propuesta que presenta el Partido Popular, le agradezco, a diferencia del poco trabajo que ha realizado Adelante de Guillena, que por lo menos ha presentado una propuesta alternativa independientemente de que sean aceptadas o no sean aceptadas, pero usted se ha planteado aquí, y vuelvo a insistir, no vamos a entrar ahora en la discusión técnica, porque realmente, como bien sabe, y como establece el reglamento, para poderla haber tenido en cuenta había que haberla debatido en las comisiones informativas, que por las circunstancias
yo puedo saber por cuáles son sus circunstancias y no pudo venir, lógicamente no se pudieron debatir, pero aún así están aquí para que se hablen, pero lógicamente no son ya admisibles en el momento en el que estamos, ¿no? Pero indicarle eso, ya le he contestado, por ejemplo, a lo que usted también establecía y que coincide con el portavoz de Adelante de Guillena, pero también decirle que no tienen en cuenta que este presupuesto va desde el 1, independientemente de que lo estemos aprobando a 29 de julio, esto va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Con lo que ya hay muchos gastos ejecutados, hay muchos gastos comprometidos y hay muchas cuestiones que son ineludibles, es decir, vale, usted ha comentado que resulta extraño que aparezcan las cantidades relativas a alumbrados y tal. Les recuerdo que a partir del 1 de enero hasta el día 6, que es Navidad, ya pertenece a este año. Les recuerdo que antes de la pandemia ha habido unos carnavales que también han tenido unos alumbrados y esperemos y deseamos que en Navidades ojalá pudiera haber alumbrado, con lo que tendremos que planificarlo y tenerlo preparado, ¿no? Entonces hay gastos que ya están y valga la redundancia, gastados del 1 de enero de 2019 hasta el 6-7 de enero que se quitan los alumbrados. Ahí hay un coste de los carnavales y esperemos y deseemos que en Navidades podamos tener también alumbrado. En cuanto a las inversiones, habla usted el tema de inversiones tal y cual, pero sí es cierto que en la propuesta que usted presenta tan solo habla de unas inversiones en pavimentación de vías públicas para el Golf de las Pajanosas de 30.000 euros, cuando nosotros ya en obras para el golf para la urbanización Golf de este año van 401.017. En el año 2018 264.930 y en el año 2019 287.123. ¿Vale? Entonces, entiendo que esto pudiera ser que sea como usted ha comentado en su intervención, que pudiera ser que son compromisos, cuestiones que tengan, pues a lo mejor estas 30.000 euros como tal, pudiera ser que se reflejaran en un compromiso que pudiera usted tener con algunos de los vecinos de la zona, ¿no? Indicar nuevamente que mira, aquí lo tenía. Usted precisamente decía que es que había partidas que eran para callar bocas. Entonces yo presupongo que esa de los 30.000 euros que usted establece ahí será, utilizando la expresión suya, una partida para callar bocas, ¿no? Indicarle eso, y vuelvo a insistir en lo mismo inicialmente. Es un presupuesto que contempla dos grandes patas en las que se apoya, que son la prestación a familias que sube con respecto al año anterior, no solo por partidas presupuestarias, sino por aplicación también de remanentes que, gracias a la gestión que hemos tenido, y ya lo establece la interventora en su informe, hemos conseguido tener esos remanentes, conseguido esos superávit para poderlos aplicar en lo que el Estado nos permite. Ojalá se pudiera implementar todo el superávit, pero también tenemos que entender una cuestión, y que no induzca a error a nadie. Una cosa es la contabilidad y otra cosa es la tesorería, que ambas dos tienen que ir acompasadas. Entonces, que el presupuesto podía ser más extensivo, claro, numéricamente y contablemente podría ser bastante más extensivo, pero eso después, las obligaciones que tú contraes con los presupuestos, hay que pagarlas, y ya he dicho aquí que tenemos que ser muy prudentes porque no sabemos cómo se van a comportar los ingresos. Aún así, todas las armas que se nos dan para poderlas utilizar, ahí está, se aplica el superávit del remanente, ese 20%, estamos pendientes ahora de una posible ampliación que haya para también otro tipo de aplicaciones. En cuanto nos lo den, lo aplicaremos. Ahora mismo que nos han dicho el 20%, que está en torno a 70.000 euros, de esos 70.000 euros, todo aplicado a familias. Por mi parte, poco más, porque realmente no han
no hay una propuesta alternativa las cuales podamos contrarrestar cuál es mejor, cuál es peor, porque tan solo hay una propuesta, hay unas modificaciones que se establecen por parte del Partido Popular, que ya le he ido explicando algunas, y luego hace mención también a ese rum que muchas veces comentan, porque tenemos que aplicar todo lo que nos ha gastado en la feria, todo lo que nos ha gastado en la piscina, todo lo que nos ha gastado tal, a esas cuestiones. Le voy a dar los datos, porque después dicen que no tienen datos. El no hacer la feria, ¿cuánto ha supuesto de ahorro para este ayuntamiento? En torno a 67.000 euros. El no abrir las piscinas, ¿qué ahorro ha supuesto? Cero. ¿Por qué? Porque las piscinas tienen unos ingresos que son los ingresos por taquilla frente a unos gastos. Entonces, no es, vuelvo a insistir, no hagamos intervenciones en las que confundamos a la gente, porque independientemente de la partida presupuestaria que pueda tener una partida de feria, esa partida de feria también tiene su contraprestación en ingresos. Entonces, ya le estoy dando los datos, en la no ejecución, desafortunadamente, porque son momentos clave, no solo de intercambios y de relaciones personales, sino de activación económica de nuestro pueblo, no se han podido ejecutar por las circunstancias que estamos viviendo, van a suponer un ahorro de 67.000 euros. 67.000 euros que ya han ido todos aplicados tanto a los ejes fundamentales del presupuesto, las prestaciones a la familia y las ayudas a los autónomos. Bien, muchas gracias. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra el Partido Popular. Gracias. Vamos, Antonio, cuando dices o habla de que en la oposición nunca tiene en cuenta partidas que se dejan de realizar por un lado, pero se han metido en otro, eso es lo que no se explica, eso es lo que hoy nos enteramos. En la memoria de alcaldía, por ejemplo, cuando hablas de la limpieza de los colegios, o sea, si os menciona la limpieza de los colegios, se aumenta la partida de limpieza viaria, y has comentado que se aumenta, por un lado, en esas partidas van incluidas partidas que se han llevado a cabo o dineros que iban destinados a esa limpieza de edificios que había bajado. Eso es lo que deberíamos de tener nosotros la explicación en la memoria de alcaldía cuando se nos presenta cómo se ha hecho y en base a qué se hace el presupuesto y por qué se toman esas decisiones. Hoy nos enteramos que las ayudas a las hermandades, y por eso te he comentado antes que no he hecho ninguna enmienda a ese tema, por el simple hecho de que el año pasado aparecía entre paréntesis el día del niño perdido, el día del sábado de pasión, y este año no aparece, por eso no he hecho ninguna enmienda. Hoy nos enteramos, nos lo acaba de decir, que se han convertido en unas ayudas que se le dan para otras cosas que van a ser otras subvenciones que van a ser en las hermandades. Eso es lo que demandamos, esa información en la memoria de alcaldía. Si tú en la memoria de alcaldía me dices, las partidas de hermandades se mantienen este año, aunque no tengamos o no hayamos tenido Semana Santa, porque se han comprometido a hacer unos proyectos patrimoniales, en fin, en definitiva, que nos enteremos, y a lo mejor no tenemos que hacer referencia a esos asuntos. Yo no sé si será culpa del concepto de degradación o que tengamos de la zona, y claro que los 30.000 hectáreas que propongo de mejoras en la urbanización Golf Pajanosa es para callar bocas, claro que sí, las bocas de todos los vecinos, que lo que hacen es hacerme llegar quejas. Si tú me dices, o me acabas de decir, que en los últimos años se han gastado casi 1 millón de euros en actuaciones en la urbanización Pajanosa Golf, sinceramente me están mintiendo. Aquello se está convirtiendo en una zona negrada. El año pasado te he dicho que aparecían en el presupuesto 36.000 euros para mejoras de alumbrado público. Y allí mejoras en alumbrado público no ha visto ninguna, salvo 3 focos que se han puesto en un cruce, ninguna. Y eso es lo que demanda la gente de allí, mejoras en alumbrado público, mejoras en los acerados, que ahora se están poniendo unos acerados. Si tú me dices que años atrás se han gastado 1 millón de euros, sinceramente no lo puedo creer. Se está convirtiendo en una zona degradada. Hay vertidos de aguas a arroyos y eso se debería de controlar. Yo no sé si en el presupuesto de este año
en esas actuaciones a zonas degradadas va encaminado, o en ese dinero que ha dicho que va encaminado a la organización Pajano-Sagol, de creo que me has dicho 200 y algo mil euros, o me has dicho que iba destinado este año a los Pajano-Sagol. Este año. Si este año 400.000 euros van destinados a Pajano-Sagol, bienvenido sea. Pero al final de año veremos qué es lo que se ha llevado a cabo allí, porque sinceramente, como está la zona, yo no me puedo creer que hayamos gastado en un año, en los últimos años, 1 millón de euros, como acaba de decir. Y claro que es para Gallardo, claro, las quejas que me llegan de los vecinos, que aquí ni se actúa ni se hace nada. Ese es el gran problema de Pajano-Sagol. Y tenéis unos convenios a los que tenéis firmados, a los que nunca se llega a actuar definitivamente. Yo no sé, la queja principal de los ciudadanos, los vecinos de allí, es que son una parte del pueblo, pero no es considerada como tal. No es considerada como tal. Y en eso estamos. Cuando tú dices que lo que le ha supuesto 67.000 euros en el ahorro de festeo, como ves en las enmiendas, yo no toco los 80.000 euros enteros de esa partida. Claro, se habrá hecho cosas y quedarán por hacer cosas, y cojo parte de esos 80.000 euros porque me parece que no tiene sentido que sean nada más, que el año pasado eran 160.000 euros, la mitad, sean para organizar las fiestas de festeo y el resto para otra cosa. Quizá el volumen máximo de esa partida sea para la organización de los festejos, y una parte inferior a ese resto de actuaciones culturales que tenemos pendientes. En definitiva, son cosas que es la que demandamos, y te vuelvo a decir, por circunstancias no pude estar en las comisiones, pero siempre, para cualquier motivo, están los teléfonos Manuel Jesús. Oye, mira, que las enmiendas no las podemos tener en cuenta por esto. Y por teléfono podemos intentar, oye, ¿y por qué te parece si llegamos a esto? Y podemos llegar a un acuerdo, que no hace falta a lo mejor muchas veces el estar presente en la comisión informativa en un momento circunstancial, por circunstancias en las que no se pueda estar. Cuando hablamos del tema de los deportes, claro que se tiene que parar, como ha dicho, se le ha quitado a Tor de la Reina la parte proporcional de este año, que no han tenido gasto y que no van a poder justificar. Pero ese es el problema que tenemos con las subvenciones a final de año, que ahora para comenzar el año les va a ser imposible. Y entonces yo creo que todos los clubes de nuestro municipio hacen una labor, yo creo que importantísima, y tenemos de seguir dándole el apoyo que necesitan, y con los presupuestos que habéis presentado creo que se coarta un poco el tema de su actividad. Cuando hablamos de asistencia primaria que se ha subido, bueno, el presupuesto de asistencia primaria habrá subido, efectivamente, creo que un 15% es lo que ha subido, pero el máximo gasto que se hace en gasto de personal y en gasto de enmienda y corriente de servicios. Las partidas que verdaderamente son las que llegan a los ciudadanos, las ayudas sociales para alojamiento han bajado, las ayudas sociales para necesidades básicas de alimentación han bajado, y las que sí han subido 5.000 euros son las ayudas por suministros vitales y enseres. Yo entiendo que la asistencia primaria es una de las piezas ahora mismo en esta situación clave, y siempre no habéis tenido en ningún momento habéis tenido ninguna queja o os hayamos puesto en situación de controversia el hecho de ayudar a las familias, ¿no? Bueno, ha subido la asistencia primaria, pero el dinero al final, que es como se han comentado aquí, el tema de las transferencias corrientes que lleguen a la familia, en los hechos puntuales o las que más afectan directamente a esa familia han sido las que han bajado, ¿no? El tema de fomento del empleo, pues yo agradezco, y además es una de las partes, después veremos con la que estoy, porque evidentemente del presupuesto hay puntos con los que estoy de acuerdo. La ayuda a los autónomos de 140.000 euros, a mí me parece una cosa en esta circunstancia
importante, o el consumo energético, el autoconsumo de los colegios con 180.000 euros de fundación de la Cobre Las Cruces que habéis presupuestado aquí, me parece correcto, pero hay otras que no, con las que no comparto. El fomento del empleo, claro, baja, pero baja, no apostáis por ello, y el problema es quizás no de este año, sino de lo que hicimos el año pasado, ¿no? Porque lo que baja son los 260.000 euros de la adecuación del edificio para el centro de formación que planteasteis el año pasado, que eso ya pasará a la historia, y que en definitiva, bueno, pues son partidas en las que decimos que vosotros empezáis a poner y al final, bueno, se llevan a cabo, no se llevan a cabo, como nunca se llevan a cabo los presupuestos al completo, pues nunca se entienden en los números enteros, ¿no? Las instalaciones deportivas baja, el mantenimiento de instalaciones deportivas, lo que supone que va a mantener, como marca ahí, menos mantenimiento y menos inversión, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en esa tesitura de decir, apoyamos unas enmiendas, no las apoyamos. Antes, como ha dicho el portavoz de Adelante Guillena, antes de que nos diga que por un simple 1% o 1,5% votamos en contra al presupuesto, yo te voy a hacer la reflexión al contrario. Por un 1% o por un 2%, ni siquiera te has dignado a conseguir una abstención. Y es lo que echamos en cara, o echamos en falta desde la oposición, ¿no? En definitiva, al final, todo pasa por el consenso. Y si no tenemos ese consenso y hablamos de lo que podemos aportar cada uno, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Portavoz de Adelante Guillena. Vale. Bueno, me acusa el portavoz municipal de traer el discurso escrito. Evidentemente uno trabaja y se lo trae escrito, pero después de mucha reflexión y sabiendo cuál es mi primer discurso. Lo que me ha sorprendido es que su respuesta sí que la trajese escrita porque ha dicho cosas que yo no he dicho. Por lo tanto, no vayamos a acusar a la gente de lo que hace uno. Vamos a ver, empezamos. Evidentemente lo del padrón, este año son 600.000 euros menos. Pues seguramente será así, eso lo mandarán a los padres, lo que va a recaudar. Lo que yo pregunto es una variación de 300.000 subido un año, 300.000 subido otro año, 600.000 bajadas este año en un impuesto que es sobre bienes inmuebles, que se supone que no sube ni baja, ni hay, este año no hay devaluaciones del valor catastral, por lo tanto, no lo entiendo, pero si me lo explica, seguramente es un dato técnico. Es lo que hablo de cuando se llega a las reuniones, o hay un dato técnico, pues la misma interventora en una reunión de un portavoz lo puede explicar, déjamelo claro, y nosotros, igual que haremos en el Busín, nos lo han explicado y lo aceptamos, es simplemente un detalle. Con respecto a lo de la enajenación, habla de que, bueno, que cómo nos podemos negar a que parcelas que están improductivas se pongan en valor. Nosotros hemos preguntado, en la anterior legislatura preguntamos cuáles eran estas parcelas. Si queréis, salimos de aquí, volvemos a preguntar cuáles son las referencias catastrales de las parcelas que tiene el ayuntamiento, para saberlo, o sea, simplemente para saberlo, que creo que como oposición es un dato que debe ser público y podemos tener derecho. Pero es que se dice que una empresa a instalarse ahí, esa empresa tiene ya una parcela en el Tarragal. Esa familia, bueno, porque en la licitación licitó a la mujer, licitó al marido, por eso no nos gusta mucho cómo ha sido esa licitación, y esa familia tiene ya una parcela de 30.000 metros en el Tarragal, por lo tanto no va a tener una parcela más. No es nueva la parcela ahí. El concepto de zona degradada. El concepto de zona degradada no estoy cuestionando el informe que una empresa, no sé de dónde será, no hemos conseguido determinar de dónde es, mirando fotos de Google de hace 12 años, puede analizar cuáles son las zonas degradadas del municipio. Me tendrá que convenir conmigo que a esa empresa hay que decirle, haga usted bien el trabajo. Por lo menos admítame que me puede decir hoy, en este pleno, que por lo menos una empresa, que para saber el estado de las calles y de las zonas de Guillena, que yo no digo que los vecinos digan que está degradada y que necesita mejorar, por supuesto, pero que mirando fotos de 12 años, la intervención que esa empresa puede deducir no es la que tiene ahora, como mínimo. Hace 12 años yo no tenía ni mi casa hecha. Era un solar. Si llega allí una persona y dice, pues aquí hay un solar que se está cayendo, evidentemente la intervención es la misma. Si me intervienen en mi calle me la mejoran bien, pero entonces había una vivienda en mi calle y ahora hay 6. Como comprenderá,
Si pagamos a empresas que hacen ese tipo de estudios por los que cobran, poniendo fotos de Google Earth, me parece para mí que por lo menos usted hoy pueda decir, oye, pues a esa empresa no la contratamos mal, diremos que lo ha hecho malamente. Y nosotros tenemos el derecho de, cuando comprobamos eso, decir que es completamente incorrecto. Y ha dicho usted que nosotros no hemos hecho ninguna propuesta de reunión y fueron ustedes los que reunieron. 24 de marzo. Usted ya sabía que hemos pedido la valoración de la denegación, ya tiene conocimiento que yo se la haya pedido a la secretaria del alcalde, pero no se acuerda que el 24 de marzo nosotros pedimos reuniones de junta de portavoces, que las convocáis ustedes, no las podemos convocar nosotros. Nosotros pedimos que se convoquen y lo hicimos el 24 de marzo. Con respecto, me ha dicho que si analizamos los gastos de feria, le vuelvo a repetir que usted tenga la respuesta escrita, yo no he hablado de la feria, absolutamente. Mi intervención está escrita, si quiere se la paso, pero yo no he hablado de la feria, ni voy a hablar de la feria, de los gastos de feria, porque ustedes dijeron que cuando se le habló el caso en la Junta de Portavoces dijeron que tienen que calcularlo. Como no sabemos los cálculos, no vamos a hablar de lo que no sabemos. No hemos hablado de la feria, no estamos hablando de la feria. Bien, con respecto a lo de los convenios que está hablando el compañero de Gorlas Panosas y demás, vemos que hay una actuación en los lagos del Serrano por 4.500 euros. Se ha sacado un desglose de 4.500 euros de lo que antes era la convocatoria de ayuda a entidades de conservación, que en conjunto disminuye el concepto, pero se ha sacado un desglose de 4.500 euros para Gorlas Panosas, que nos parece, para los lagos del Serrano, que nos parece bien. Con respecto a la subvención de las hermandades, nosotros hemos leído el anexo de subvenciones y hemos leído que ha cambiado el objeto de la subvención que están solicitando. No tengo nada en contra de que ese dinero está bien solicitado porque han cambiado el objeto de la subvención. Lo que digo es que si a lo mejor los clubes de fútbol hubiesen dicho, en lugar de vamos a pedir para la ficha de los niños, vamos a mejorar las instalaciones, o vamos a mejorar cualquier tipo de... Vale, entonces a los clubes de fútbol solo tiene que ser para la ficha de los niños y las hermandades que son, creemos y entendemos todo y hay un consenso de que es para una sala profesional, si se le permite la mejora del patrimonio. Esa es nuestra queja. Que sea creo que ha sido las únicas subvenciones que hemos leído que han alegado cambios en su subvención en 2020, atendiendo a que no van a poder cumplir el objeto subvencionable históricamente. ¿Vale? Creo que es la única, no sé si se nos ha escapado alguna otra, no sé. No creo que lo hemos leído entero el anexo de subvenciones, que es donde viene explicado eso, que por cierto el año pasado eran otras subvenciones que había. Con respecto a los gastos y no tener en cuenta las medidas. Vamos a ver, el año pasado fue la primera que veía en el pleno del presupuesto y nosotros llevamos como segunda medida plan de ahorro energético en los colegios municipios instalando placas fotovoltaicas. Lo llevábamos nosotros y además decíamos, se incluirá, no teníamos ni que detraerlo de nada. No teníamos ni que detraerlo, no pedimos que se detrajese, pedimos que se incluyese en el anexo, en la partida 323-622-60, inversión nueva en centros docentes. Que ustedes habéis creado un subdesglose que se puede permitir, lo que nosotros hemos visto de presupuesto, se puede añadir ese concepto de ahorro energético ahí, lo pedimos el año pasado. Y ni se debatió, o sea, eso directamente, eso ustedes pedir un 9%, no lo queréis votar. No será tan descabellado cuando el año pasado pedimos una cosa que este año va. Entonces, a lo mejor las enmiendas que nosotros pedimos no son tan descabelladas, es lo que dice el compañero del PP. Esas enmiendas tan descabelladas que nosotros hacemos, resulta que luego las vemos aquí, viene un plan de estudio medioambiental, pedimos por favor que sea del aire y pedimos que, tenemos dos opciones, o los olores que vienen de Rende, que la Junta de Andalucía, en petición que hicimos en el Parlamento, ha dicho que sea la empresa la que analice, si no eso, que la hagamos en el Ayuntamiento de Villena, porque otra vez está oliendo y está oliendo bastante mal, o una actuación que creemos y que llevamos en mi grupo periódicamente pidiendo, que es la retirada de los restos de amianto en Moranza, que sea un estudio ambiental, a ver si hay asbesto en el aire que respiran los villeneros. No creo que estemos pidiendo tanto, lo pedimos el año pasado, lo habéis incluido este año, pedimos por favor que eso se haga. Pero claro, cuando nosotros el año pasado pedimos que se incluyesen las placas fotovoltaicas para los colegios para ahorrar el gasto energético que asume el ayuntamiento, no pedíamos que se detrajese nada. Este año se ha pedido la subvención de Cobreras Cruces, la subvención del año pasado para hacer un centro de empleo en el centro de telecomunicaciones no se ha ejecutado, dijeron que hacían falta 2 subvenciones, no sé si eso se quedará ahí, nosotros pedimos ahí que se hiciera otra cosa con esas subvenciones. En fin, que a la hora de hacer propuestas al presupuesto y de hacer sugerencias, los que tenéis los números sois vosotros. Si nosotros, volvemos a repetir, si tuviésemos las
ejecuciones presupuestarias, sabíamos cómo se está ejecutando, cómo se está haciendo el ingreso, cómo se están gastando, pero no lo tenemos. Y Antonio, de verdad que nosotros cuando llegamos aquí, esto es simplemente una puesta de unos papeles que usted trae escrito porque usted ha hecho el presupuesto y sabe la línea, y nosotros lo hemos analizado atendiendo al estudio de los presupuestos. Hemos leído todos los documentos, todos. Y entonces el debate no ha lugar, porque no estoy debatiendo yo con usted, evidentemente yo con usted no tengo capacidad de decisión, porque los acuerdos se toman, nosotros por nuestro grupo debatiendo entre todos, porque yo con usted no podemos debatir y llegar a acuerdo en una enmienda. Aquí esto no es un debate, esto es una intervención en un pleno donde se presentan las posturas y se argumentan. Nosotros creemos que hemos argumentado nuestra negativa. Vuelvo a repetir, por la forma, esperemos que el año que viene no nos presenten 10 días antes de la comisión informativa el presupuesto, que haya una presentación en junta de portavoces, se nos diga, oye, está la cosa muy mal, los ingresos son estos, creemos que estas son las inversiones básicas que hay que hacer. Nosotros plantearemos, y seguro que si debatimos en ese ambiente, luego consideramos las propuestas y volvemos a otra reunión, seguro que llegamos a acuerdo, porque lo hemos obtenido en junta de portavoces antes, con lo cual no tiene por qué no ser así. Los ingresos nosotros no vamos a compartir, que se hagan esos gastos de esas generaciones, no lo podemos compartir, y creemos que es un bien municipal que no tenemos por qué compartir, que se gaste el dinero, que se pague ese dinero por debajo de un valor cadastral, cuando lo que genera ven revalorizados sus valores. Y en un polígono en el que el precio medio del metro es muy superior al que se ha pagado. Creemos que lo que genera podrían haber obtenido mucho más ingresos con una gestión más adecuada de esa parcela. Y con respecto a los gastos, pues les vuelvo a repetir que no, le hemos hecho un análisis. Transferencias corrientes. No se puede gastar en estudios que nos traen fotos de 2008. Por ejemplo, ese, 94.000 euros, y en ayuda a alimentos creo que son 118. No se puede gastar el 80% de estudios de lo que se le da a las familias que no tienen absolutamente nada. Creemos que al nivel de 2017, que lo pusieron vosotros en 2017, ese gasto de 100.000 euros más en transferencias corrientes, que es lo que verdaderamente va a la familia, eso lo pusisteis vosotros y no se le criticó en su momento. Entonces ahora, por lo menos, debe aceptar que estamos en nuestro pleno derecho de no compartir esa partida presupuestaria para este año de crisis, que suponemos que seguramente se quedará corta. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista para cerrar el turno de intervenciones de los grupos políticos. Bien, vuelvo a insistir que cuando digo que trae las intervenciones preparadas, porque es que no escucho absolutamente nada de lo que yo le he dicho anteriormente. Absolutamente nada de lo que yo he dicho anteriormente. Le he dicho, inicié mi intervención con el criterio de prudencia. Y ya se lo he dicho en la primera intervención, no dentro de lo que es el orden de intervenciones. Expliqué primero un poco el presupuesto, y en la primera intervención ya le comenté que el que no aparezca ahí, como usted dice que ha bajado el IBI, es por un criterio de prudencia. Es decir, hemos dicho que no hemos puesto todos los ingresos totales que tenemos, porque no podemos, ¿qué queremos? ¿Engañar a la ciudadanía? ¿Vamos a cobrarlo todo? Porque si lo vamos a cobrar todo, porque usted automáticamente, en cuanto hubiese más ingresos, me pediría más gastos. Y he dicho que hay que acompasar la contabilidad con la tesorería. El padrón es el padrón. Ahora nosotros ahí hemos plasmado lo que preveemos que podemos cobrar, para no inducir a error a nadie. Sin embargo, usted quiere que induzcamos error a la gente. Se viene escudando en un discurso vacío, y vuelvo a insistirle del diálogo. Se dialoga cuando tenemos alternativas para ese diálogo. Al día de hoy, absolutamente nada. Usted está haciendo propuestas, está diciendo cuestiones que se podían haber debatido en las comisiones informativas, y las que no hubo ninguna pregunta al respecto. Hubo preguntas en relación, la partida 334, ¿qué es? La partida, ¿por qué baja el consorcio de transporte? ¿Por qué no sé qué, no sé cuánto? Es lo único que hicieron, no presentaron ninguna alternativa. No se puede debatir con alguien que no presenta absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni en comisiones informativas, que es el elemento, el órgano donde se tienen que debatir las cuestiones,
y mucho menos aquí. Es decir, que es que los plenos, lo que pasa es que queremos utilizarlo porque es el que escucha a la gente y es donde queremos hacer demagogia a la gente, es donde empezamos a hablar, porque en las comisiones informativas, que son las comisiones de trabajo, donde se debaten las cuestiones y de ese debate pueden surgir modificaciones, ampliaciones, modificaciones, lo que creamos conveniente, ahí no se habla, porque eso no se escucha por la radio. Entonces, decirles nuevamente a los vecinos de Guillena, el grupo Adelante de Guillena no ha presentado absolutamente nada a este ayuntamiento, a este equipo de gobierno para que lo pueda debatir. Entonces, ahora todo lo que usted haga son brindis al sol porque da bien, porque hoy sí se escucha la radio. Hace 4 o 5 días que fueron las comisiones informativas, como no se escuchaba la radio, pues ahí no hablamos. Ahí no hablamos o decimos intervenciones que yo no salía de mi asombro con las preguntas que hacían. Preguntar que por qué el consorcio de transporte baja, pues usted, si es que hay un documento en el que te dice lo que tú tienes que pagar al consorcio de transporte, y hacen esa pregunta, muy interesante, muy formativa para el presupuesto. Hoy sí empezamos a decir esto, lo otro, preséntenlo, debatámoslo en los organismos, que no es radio, que no es radio. El problema es que queremos radio, queremos decir lo que ni creo que puedan pensar, porque hablar de que estamos poniendo mal las cantidades del IBI, eso no salgo de mi asombro, no salgo de mi asombro. Pero bueno, en cuanto a la barbaridad que ha dicho con respecto a los clubes deportivos, que por qué no pueden modificar el proyecto y que hagan inversiones, que hacen inversiones en un espacio público, que hagan inversiones en el campo de fútbol que son de todos, que la subvención la apliquen a una inversión. ¿Qué clase de barbaridad está haciendo? ¿Qué clase de engaños quiere hacer esos clubes deportivos? ¿Qué clase de engaños quiere usted hacerle? ¿En qué error los quiere meter? ¿En qué error los quiere meter? Y vuelvo a insistir, con los clubes deportivos se ha hablado. Y aquí que ha salido a relucir el Club Deportivo Torres de la Reina, el Club Deportivo Torres de la Reina no tiene ningún problema presupuestario hasta final de año. Ellos el error que creían que es que y con esa cantidad tenían que iniciar el 2021. Y no tienen problema, no tienen ningún problema. Porque los gastos que son subvencionables, si los clubes tienen otros gastos, esos gastos, perdón, pero yo no puedo compartirlos o no quiero ni saberlos, los gastos subvencionables, si no le reducíamos la parte de paralización del campeonato, después no los iba a poder subvencionar, iban a tener que devolverlo. Entonces, vamos a ver, no induzcamos a error esa barbaridad tan grande que ha dicho, que hagan inversiones en espacios públicos. Esa barbaridad tan grande, y si eso se lo dice a un presidente de un club deportivo y le induce a error, mal vamos, mal vamos. Vuelvo a insistir el tema se basa usted que hay una foto del año 2008 y usted que el concepto de zona degradada no es ese, que se estudie la ley, que aquí hay que venir preparado, y no podemos engañar nuevamente a la gente. Igual le digo que ese plan de zona degradada tuvo una comisión informativa en la cual no se dijo nada para aprobarlo en pleno. Después hay un pleno, que ahí es donde lo sacamos. Vuelvo a insistir, la radio. Cuando el portavoz del PP me dice que considera que es una mentira lo que se ha invertido en el gol de las Pajanosas, usted pregunte en contabilidad y cómo se ha justificado la subvención. El problema es que nos quedamos en lo superfluo. Cuando usted dice que se han puesto acerados, es que debajo de esas acerados van un montón de tuberías que se han puesto nuevas, que valen un dineral. Entonces, si lo que nos quedamos es en la imagen exterior, vamos a ver cuánto hay enterrado. Que es que ese es el principal coste de esa obra. Cambiar todas las tuberías de agua de la zona. ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque poner lozas, eso es lo de menos. Y eso es lo que es visible. Entonces, si no quiere explicarle eso al ciudadano o cogerse a unos convenios, usted sabe perfectamente, y aquí nos han tirado a la cabeza 20.000 veces, que el plan general está anulado. Si unos convenios cuelgan de ese plan general, los convenios están anulados. Entonces no siga usted
alentando a unos vecinos diciendo que tienen unos convenios que no existen. Porque los convenios colgaban de un plan general que se anuló. Y si se anula la parte principal, todo lo que está adjunto a ello se anula. Con lo que esos convenios no existen. Y nosotros sí se lo hemos dicho a los vecinos. El problema es que haya otros grupos que alienten y sigan manteniendo esa cuestión. Me dice, insiste en el tema de las partidas presupuestarias de ayudas a la familia. Le voy a dar datos exactos. El año pasado poníamos 125.000 euros, este año va a 120, el año pasado iba a 135, este pone 118. Pero es que además, ya se lo he dicho, y se lo he dicho por activa y por pasiva, a eso hay que añadirle 59.000 euros más, 30.000 euros más y 70.000 euros más, con lo que la partida presupuestaria sube más de casi 40.000 euros con respecto al año anterior. Y aquí los reto a que busquen un solo pueblo de la provincia de Sevilla que tenga más ayudas sociales que este pueblo. Un solo pueblo. Un solo pueblo. No hace falta irse más lejos. Vaya usted a los colindantes, que somos más o menos de las mismas condiciones de número de habitantes. Pero aún así, lo comparo con San José de la Rinconera, con Rinconera, que se lleva todos los años el premio. Cuando hace usted la división volumen por persona, nosotros lo superamos en crece. Sin embargo, aquí, que nos digan a nosotros, que hemos abanderado siempre esa propuesta, esas partidas en servicios sociales, que son mínimas, lógicamente siempre van a ser poco, pero busque un solo pueblo que se acerque nada más que al 70% de lo nuestro, no creo que lleguen ni al 70% de lo nuestro, pueblos con muchísima más población que la nuestra. Y lo que ya resulta extraño que el portavoz del Partido Popular hable en relación a que baja, o no sé lo que ha comentado en relación al fomento del empleo. Su partido, que al día de hoy está gobernando, ha presentado el Plan Aire, que se tendría que haber presentado a primero de año. Estamos ahora, empezará en septiembre, octubre, con casi 400.000 euros menos que lo que normalmente hemos tenido. Entonces, que venga a hablar un partido en relación al empleo, cuando son los momentos en los que hay que apostar por ello, y con respecto a los anteriores planes de empleo de la Junta de Andalucía, nos han rebajado en casi 400.000 euros, extraño queda. Y vuelvo a insistir, no es el portavoz del Partido Popular, cierto es que ha presentado sus propuestas, dice que lo podríamos haber hablado telefónicamente, las llamadas telefónicas, es decir, si yo no vengo a la intervención, las llamadas telefónicas pueden ser en ambas vías, pero bueno, ahí lo dejo. En torno el mea culpa, que lo tendría yo que haber llamado a usted, pero independientemente, vuelvo a insistir, que es que en la tónica general nosotros nos hemos dotado de unos mecanismos de trabajo donde se tienen que trabajar los documentos, los plenos tendrían que ser meros actos de trámite de aprobar aquello que ya se ha trabajado en las comisiones informativas. Sin embargo, preferimos el momento de popularidad al momento del trabajo. Entonces, para poder hacer esos discursos aquí, hay que apoyarlos en un trabajo previo, trabajo que en los grupos de la oposición brilla por su ausencia. Bien, muchas gracias. Terminado el turno de debate, y como en este caso es la alcaldía la que ostenta la competencia y la delegación de Hacienda, simplemente hacer una reflexión final, ¿no? A todas las partes nos toca. Hemos empezado, creo que siendo humildes y sinceros. No es el presupuesto, como ha dicho el portavoz del Gobierno, que nos hubiese gustado presentar para el 2020, no era el que con el que iniciábamos el año, pero era un presupuesto y es un presupuesto necesario, ¿no? En muchos casos algunos tendrán en la cabeza hasta que podría haber sido un debate susceptible de no realizar, de terminar el ejercicio con el presupuesto prorrogado y elaborar ya el del 2021, ¿no? Pero bueno, hay muchas pautas y muchas cuestiones que exigen tener el presupuesto en curso aprobado, y creo que además era importante por poner en situación el momento que vivimos, ¿no? Qué duda cabe que toda esa situación, esa salida del confinamiento, del estado de alarma, de la crisis
y de la llegada del mes de agosto, que es prácticamente inhábil, encontrarnos en un mes de septiembre debatiendo presupuestos, pues entonces ya sí que hacía presagiar que no íbamos a tener el documento del 2020, ¿no? Y entonces, pues quizás cumpliendo estrictamente los plazos que nos dotamos reglamentariamente, pues siempre cabe el poder ampliarlo en unas circunstancias normales, pero como digo, tiene que ser una vía de doble sentido. Yo siempre insisto en ello, cuando se habla tanto de consenso, de reuniones. También duele mucho ver que reuniones en las que se toman diferentes acuerdos luego se trasladan a la ciudadanía y se cuentan en función de cómo interese políticamente y no lo que realmente se ha establecido en ese tipo de acuerdos, y eso ha ocurrido recientemente, ¿no? Por tanto, tiene que ser un trabajo de todos, independientemente, como digo, que también, y me ciño el presupuesto muy exclusivamente, yo creo que lo dice todo el resumen que hemos hecho, apuesta por la familia, no se dé el mensaje de que se reducen las transferencias a familia porque no es real, sino que en ese intento de no mermar los servicios públicos, pues al final se utilizan todos los recursos disponibles, tanto propios como de esas subvenciones que ya están establecidas, como de la buena gestión de años anteriores, para al final configurar unas cifras que son mayores a las de otros años para esa apuesta por las familias, por la situación que vivimos, y aquellas actividades que dejan de realizarse, que no son tan cuantiosas como a priori puede parecer. Se han dado números, muchas veces nos perdemos con los números, pero el no realizar unas fiestas y festejos y actividades culturales estaban en 190.000, y ese es un ejemplo. 190.000 estaban en el 2019, lo dejamos en 80.000, o sea, estamos recortando 110.000 euros. Pero es que los 110.000 euros no son efectivos, porque también estamos perdiendo los ingresos previstos por ocupación de terreno público, de casetas y que conlleva, ¿no? Pues igual en las piscinas, que como ha dicho el portavoz es cero. Entonces, en definitiva, es una apuesta por la familia y por la partida de ayudas a autónomos que nos hemos comprometido, que creo que todos estaremos de acuerdo y que después hoy mismo vienen las bases. Pero sí, como digo, tiene que ser una vía de cooperación en la doble vía, en el doble sentido.